Según datos de la Federación Estatal LGTBI, casi 3 de cada 4 miembros del colectivo no ha salido del armario en su lugar de trabajo. No digamos nada ya ante los jefes, solo el 10% lo ha hecho. Un 10%, por cierto, que es el mismo porcentaje de personas LGTBI que dice haber sufrido trato desigual en su empresa por motivo de su orientación sexual o de su identidad de género. La ley LGTBI trans, que se aprobó el año pasado, ya preveía el establecimiento de protocolos para que eso no sucediese. El pasado día 25, Gobierno, patronal y sindicatos firmaban el acuerdo para poner en marcha esos protocolos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Cuando se aprueban normas que conllevan derechos para nuestro colectivo, siempre oímos el mismo tipo de comentarios. ¿Pero qué más queréis? Creo que las cifras que acabamos de dar son bastante elocuentes. Las empresas siguen siendo los mayores armarios, ¿no? Las empresas son los mayores armarios, sobre todo porque es el lugar de nuestra vida en el que ocupamos más tiempo. Yo hablaba ayer en una interpelación sobre la jornada laboral sobre esta realidad. La mayor parte del tiempo, sin ser el tiempo de descanso, de dormir, es en el mundo del trabajo. Por tanto, es un lugar en el que se sufren muchas discriminaciones y, por tanto, los datos que está dando la Federación y muchos otros institutos están indicando que ser hoy una persona LGTBI en España es un factor de discriminación y por eso hay que corregirlo. Cuando hablamos de discriminación en el derecho, a veces se olvida esto, es que estamos propiciando una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas. Digo porque a veces hablamos con tanta naturalidad de sufrimos discriminaciones, pero es que lo que no somos conscientes de ver es que esto es una vulneración flagrante de derechos. Ayer dábamos datos, estos mismos datos, pero también, por ejemplo, personas docentes LGTBI que por los riesgos que pueda conllevar, ¿no?, en la educación, pues se niegan a mostrarse como son, ¿no? O, por ejemplo, la circunstancia de acudir a un proceso de selección o imaginaos, ¿no?, los sesgos que hay, ¿no?, de reproducciones sociales en el mundo de la industria. Es decir, que realmente es un factor potentísimo de discriminación y creo que es una enorme alegría que por primera vez en nuestro país el mundo de la empresa, del trabajo, desde febrero de este año haya estado volcado en discutir justamente para prevenir las discriminaciones y lo más importante, erradicarlas. Es la primera vez en democracia que hay una mesa de diálogo social que aborde esta materia y creo que esto es también un factor muy positivo. De todo esto vamos a hablar en los siguientes minutos, pero en primer lugar, ¿cómo se van a articular esas medidas para la igualdad de trato y no discriminación? ¿Quiénes se van a hacer cargo de elaborarlas? Bueno, en primer lugar, tiene que haber unas medidas que tienen que ser completamente articuladas para prevenir estas razones de desigualdad y, por supuesto, acompañadas con protocolos antiacoso. Pensad que España fue uno de los primeros países que ratificamos el convenio 190 del acoso de la OIT y, por tanto, se va a desplegar esos protocolos directamente en las empresas. Pero damos un mandato general a todas las empresas de nuestro país, a las que tienen más de 50 trabajadores y trabajadoras, le damos la obligación de que tienen que negociar sobre esta realidad de manera concreta. Y en cada sector, pues imaginaos, el mundo del calzado o de la siderurgia o de la educación o de la sanidad, como tienen características diferentes, tienen que negociar para evitar la discriminación en cada uno de los sectores. Y luego unos protocolos de acoso, antiacoso, que tienen que desplegarse en todas las empresas. Pero además hacemos algo más y le damos un mandato a las empresas que ya hayan negociado los convenios colectivos con un plazo de 3 meses para que reabran esas negociaciones colectivas y con carácter obligatorio negocien sobre esta realidad. Esto no ha pasado jamás en España, es decir, que vamos a ir a lo concreto, igual que hicimos con otras 2 normas que fueron también muy complejas, como lo fue esta. Siempre que legislamos sobre los derechos fundamentales tiene muchas dificultades. En este caso fueron las normas de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas. Esta es idéntica. Dábamos un mandato a las empresas de más de 50 trabajadores. Aquí lo hacemos exactamente igual, pero aquí damos un paso más. Y es que decimos que la negociación colectiva que ya esté cursada tiene que reabrirse para garantizar
esta situación. Y como sabéis también, que era una de las reivindicaciones de las asociaciones de las personas LGTBI, disponemos de un reglamento para acompañar a las personas trans en el mundo de la empresa. Y esto es importantísimo. Esto es como, realmente es muy hermoso pensar, ¿no?, que por primera vez en España hoy somos un país mejor y democráticamente le estamos diciendo a las empresas, a los empresarios, empresarias y a los sindicatos que tienen que ocuparse de esta materia, negociar y prevenir algo fundamental, que es que nadie puede sufrir discriminaciones en el mundo del trabajo. Entendemos, por supuesto, que estas normas afectan de la misma manera a los trabajadores públicos, ¿no? Claro, los derechos fundamentales se despliegan. Lo que pasa es que esta norma va al mundo de la empresa privada. Hay dos espacios. Yo legislo en la empresa privada, no en la función pública. Esto es competencia de otro ministro, no es mía, ¿de acuerdo? Ya me gustaría tener la función pública pero es verdad que las normas de derechos fundamentales se aplican con carácter general. Pero esta norma el mandato es a las empresas privadas. ¿Y por qué solo afecta a empresas de más de 50 trabajadores? ¿Qué pasa con las empresas que no llegan a esa cifra? Por una razón fundamental. Se puede negociar exactamente igual, de hecho van a tener que desplegarlo. Por una razón, cuando hicimos los planes de igualdad, los mismos, ¿no?, entre hombres y mujeres, hay un problema en nuestro país que tiene que ver con una realidad del tamaño empresarial y las partes de negociación. Hay muchísimas empresas que no tienen unidades de negociación, por decirlo así. Entonces disponíamos, y lo hicimos exactamente igual con la igualdad entre hombres y mujeres, para aquellas empresas mayores, o sea, de más de 50 trabajadores y trabajadoras. ¿Esto quiere decir que no se va a aplicar esta norma? No, insisto, los derechos fundamentales se van a aplicar igual. Pensad, por ejemplo, que hay muchas modalidades de negociación colectiva. Hay convenios que son del sector y, por tanto, esa negociación le va a afectar a todo el mundo de manera global, ¿no? O hay convenios de empresa. Las grandes empresas tienen convenios de empresa. Estoy pensando la automoción, ¿no? O hay otro tipo de realidades. Pero también es verdad que esto nos pasó de idéntica manera con la norma de igualdad entre hombres y mujeres, que no tenemos negociadores ahí. Por eso lo que hacemos en la norma es que hay un anexo, el 1, en el que disponemos una serie de materias que con carácter obligatorio tienen que aplicarse, exista o no exista la disposición convencional sobre la misma. Es decir, hacemos un anexo, que esto no lo habíamos hecho nunca, en el que decimos, en defecto de esto, esta serie de derechos se tienen que garantizar, y damos una serie de pautas. Por ejemplo, pues procesos de selección, cómo hay que actuar, qué hay que hacer, qué formación tenemos que recibir, cómo hay que hacer en el marco, ¿no?, del desempeño diario de las empresas. Es decir, que esto sí que, por ejemplo, no lo hicimos en la otra norma, y aquí dijimos, damos un mandato que es, bien, si usted no negocia esto, se le va a aplicar el anexo 1 de manera directa a cada una de las empresas. ¿Y quién va a velar para que esas medidas se cumplan? Como siempre, el principio de legalidad en España está garantizado por la Inspección de Trabajo, que además, como sabéis, hemos hecho, justo antes de elecciones generales, desplegamos una oficina antidiscriminación en España, que es muy importante y que tiene un rol y un cometido clave en España, y que es verdad que a lo largo de la democracia no había existido. Y quiero además también aprovechar este programa para decir que la gente puede mirar en sus móviles, poner buzón de la inspección, y es un buzón en el que podéis denunciar cuantas vulneraciones existan, que es completamente anónimo y que actúa de manera muy potente. Aprovecho este momento de publicidad para que la ciudadanía sepa que ese buzón es anónimo y que además hay una oficina antidiscriminación desde hace muy poco tiempo en la Inspección de Trabajo para garantizar y velar por la igualdad en España. ¿Y qué ocurre si esas medidas no se cumplen, si pues la empresa no las cumple? Van a tener sanciones severísimas. Pensad que estamos ante supuestos de vulneración de derechos fundamentales. Y, por tanto, a veces me critican mucho porque dicen que soy muy dura con la Inspección de Trabajo, y es que sencillamente este incumplimiento es muy grave. Es muy grave, insisto, hago hincapié en derechos, libertades, que se tienen que cumplir
en todos los lugares de nuestra vida, pero también en las empresas. Por tanto, si se vulneran, el peso de la ley cae sobre esa empresa. Además, también esto es un poco como la agencia tributaria. En el momento en el que se gira una inspección, ¿no?, a una empresa, digamos que siempre está el foco, le persigue el foco a esa empresa. Pero aquí es muy grave, es que pensad que estarían... hace poco, ¿no?, que yo misma lo denuncié a la inspección y puse un tuit, pero aquella nómina de una panadería en la que se ponía directamente maricón, nómina de maricón. Bueno, es que esto es una barbaridad que no puede pasar, y por tanto el peso de la ley tiene que caer sobre el mismo. Es verdad que no todo es una política sancionadora, queda muchísimo por hacer, y creo que, como siempre decimos, ¿no?, que es una educación en igualdad, desde luego en las familias, en los coles de nuestros hijos y de nuestras hijas, que con una educación que tiene que ser absolutamente inclusiva, en la que enseñemos a nuestros hijos e hijas a ser quienes quieran ser, a amar a quienes quieran amar y lo que sea menester. Esto es clave, pero en el mundo de las empresas singularmente, insisto, porque el mundo de la empresa es donde pasamos la gran parte del tiempo de nuestra vida. Por eso queremos reducir también la jornada laboral, para que tengamos un poco más de tiempo de vida. Luego hablaremos de eso, pero ¿qué vías va a tener el trabajador para denunciar la desigualdad, la discriminación o el acoso? Perdón, ¿qué? ¿No te he escuchado? Perdón. ¿Qué vías va a tener el trabajador? Bueno, hay dos vías fundamentales. Una es la que he dicho, bueno, hay tres vías, ¿no? Uno, las actuaciones de los agentes sindicales de prevención de riesgos y demás. Pensad que todo este tipo de vulneraciones se enferman a las personas. Las discriminaciones, el maltrato, el odio, la vulneración de derechos enferma a las personas. Por tanto, el mandato que le damos es: usted tiene que negociar para prevenir, pero también prevenir la salud y los riesgos laborales. Una persona, un hombre, una mujer, una persona, quien sea, si nos están acosando o se están burlando de nosotros, mofándose de nosotras, esto enferma a los seres humanos. Por tanto, la vía es una, por supuesto, todos los agentes sindicales que existan en esa empresa. Dos, he dicho, la inspección de trabajo, en la que ni siquiera hay que hacer una gran cosa, insisto, digitalmente al buzón de la inspección con carácter absolutamente anónimo. Y hay una tercera vía, que es, como siempre, la vulneración de derechos fundamentales, los procedimientos, artículo 177 de la Ley de Jurisdicción Social, que lleva, que son procedimientos de vulneración de derechos fundamentales, en el que además ahí es uno de los pocos procedimientos del derecho laboral en el que hay indemnizaciones que son severas, porque ahí no es una corrección por un despido, no sé si me estoy explicando, es que se va a evaluar el daño que se le está irrogando a ese ser humano por el proceso de discriminación que está sufriendo. Por tanto, hay tres vías que son superpotentes, pero la clave está, como siempre, en prevenir. Ningún ser humano tiene que llegar a ese punto, pero es verdad que, por desgracia, ¿no?, hay discriminaciones todos los días, ¿no? Las sufrimos todos los días, aunque somos un país muy avanzado en derechos y en igualdad. Yo creo que la respuesta a la siguiente pregunta está en ese buzón del que hablaba, pero muchas veces los temores a represalias pueden hacer que un empleado que ve peligrar su puesto de trabajo opte por callarse y no denunciar. ¿Puede realizar esa denuncia algún compañero o alguna compañera que sea consciente de un caso de discriminación? Absolutamente, porque pensad que, bueno, primero, cuidado con las cosas que hacemos. Cuando yo hablo del procedimiento de la jurisdicción social de derechos fundamentales, es que nosotros tenemos obligaciones también. Si yo estoy observando que te están causando daño y maltrato, cuidado con las responsabilidades que tenemos. Yo también quiero hacer pedagogía en este sentido, pero ese buzón, cuando digo que es anónimo, es que si yo tengo conocimiento que a ti te está pasando algo, puedo coger y decir: en esta empresa están sucediendo estos hechos, y automáticamente el despliegue, en este caso de un cuerpo, por cierto, que es de altos funcionarios y funcionarias del Estado, que son especialistas en esta materia, va a actuar, y lo hace, insisto, de manera severa. Pensad que todos los cambios que estamos haciendo ahora mismo, esto era una de las grandes polémicas de la reforma laboral, es que el cambio que hemos propiciado es que las infracciones son individualizadas. Antes lo que pasaba, ¿no?, es que una empresa X que tiene muchos trabajadores, había una vulneración de algo, ¿no?, pues de una materia concreta, y si la incumplía,
se le imponía una única sanción y por importes que normalmente eran pequeños. ¿Qué hemos cambiado en la reforma laboral? Que esas sanciones son individualizadas. Usted, si está vulnerando los derechos fundamentales, en este caso sería una persona, ¿no? Pero imaginemos que afecta a más personas, es a cada una de las personas que sufren esta posición y con unas cuantías que hemos incrementado. Por tanto, con la ligereza aquella con la que actuaban las empresas, hoy ya se ha mitigado. De hecho, en la jornada laboral, el debate que estamos teniendo en la mesa de diálogo social es exactamente el mismo. Ya si usted incumple las horas extras, ¿no?, que de manera generalizada en empresas de manera global, usted tiene 100 trabajadores, todos hacen horas extras todas de manera extraordinaria sin retribuir, que es una grandísima vulneración, se imponía una única sanción. Ahora no va a ser así. Usted tiene 150 trabajadores, va a tener 150 infracciones con 150 sanciones y con unas cuantías que hemos incrementado sustancialmente. Digo porque, como veis, estamos haciendo un cambio normativo, ¿no?, completo, y además hemos modificado también el Código Penal. Por primera vez en democracia nunca se había tocado el Código Penal en los delitos, las infracciones penales que tienen que ver con el mundo de la empresa, para decir cuidado, porque aquí también podemos actuar, ¿no? Por tanto, creo que es útil esta entrevista para que las personas sepan que con anonimato, sin miedo a represalias, sin que se sepa lo que ha pasado, quién ha denunciado puede actuar, ¿no? Y luego pensad que en las empresas el maltrato y la vulneración de derechos no solo es vertical. El acoso es también horizontal. Es vertical, es horizontal, es, digamos, circular. Y, por tanto, aquí también hay en esta materia, ¿no?, que nos pasa también con la desigualdad entre hombres y mujeres, es entre compañeros y compañeras de trabajo. Y esto no se puede tolerar de ninguna manera. Ha hecho ya mención antes a esto, pero por cierto hay una mención en el anexo que hace alusión al conocimiento y difusión del protocolo de acompañamiento a las personas trans en el empleo. ¿En qué consistirá ese protocolo y qué entendemos por acompañamiento? El acompañamiento, vamos a hacer una norma específica para arreglarla, es decir, todas las personas trans, ¿no?, que precisan, ¿no?, pues un tiempo de transición, de más permisos, cómo lo hacen, todo eso se va a tener una norma concreta, que el Ministerio tiene una posición, pero que lógicamente la queremos hacer como todo. Esto es una gran reivindicación de las asociaciones, lo vamos a hacer con las asociaciones y lo vamos a hacer también en marco de la mesa de diálogo social, para tener dispositivos en el que, vamos, como una persona, como nos pasa muchas veces en el mundo del trabajo, es decir, que tenemos que arreglar ciertos comportamientos. Por cierto, todos estos procesos siempre hay que pelearlos y lucharlos. Digo, es muy triste decir esto en el siglo XXI, pero es verdad, es así. Y, por tanto, van a ser las protagonistas las federaciones, digo porque como soporte de lo que debemos de hacer, y, por supuesto, también la mesa de diálogo. Y el protocolo, bueno, lógicamente, sustancialmente lo que estábamos señalando. Es decir, cuáles son los comportamientos, el convenio 190, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los comportamientos, hasta dónde llega y cómo llega. Por ejemplo, cuando aprobamos y ratificamos el convenio 190, que hubo un debate ahí potente, es muy ambicioso, tan ambicioso como, por ejemplo, si vamos en un viaje de trabajo, ¿no?, que las normas que teníamos antes no llegaban ahí. Cuando vamos en un viaje de trabajo y me acosan o presuntamente me acosan, ¿esto está en el ámbito de la empresa o no lo es? Está dentro de la empresa. Digo porque el haber ratificado el convenio 190 de la OIT en nuestro país conlleva un montón de obligaciones que antes no teníamos en nuestro país. Por tanto, los protocolos lo que van a decir es cuando tenemos conocimiento de una vulneración de derechos, de un acoso de un ser humano en una empresa, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Qué tenemos que hacer?
si los hechos son muy graves, que imaginemos, ¿no? Eso, pues he dicho antes, hay un procedimiento lógicamente laboral, pero también hay una vía cuidado, porque hay una vía que puede irrogar responsabilidades penales. Imaginemos que están maltratando a alguien, que lo están acosando por su orientación sexual, ¿no? En una empresa y la dirección de la empresa no actúa. Omisión del deber de tal. Quiero decir que por eso es clave que tener pautas en las empresas de cómo actuar, ¿no? Y el hecho de que en el acuerdo estén sindicatos y empresarios y empresarias es clave, porque tienen como una legitimación para decir esto lo vamos a cumplir. Estábamos en un viaje reciente en Washington y en uno de los hoteles en el hotel en que estábamos alojadas nosotras, en todos los baños y en las habitaciones ponían un cartelito en el que decían exactamente esto, que tenían protocolos con el personal, antiacoso, en fin, que yo de hecho hice fotos porque es como una política diferente, ¿no? de las empresas. Bueno, pues esto va a ser exactamente lo mismo, es decir, vamos a dar pautas de qué es lo que tienen que hacer en la empresa cuando tenemos conocimiento de una vulneración de derechos. Como decíamos al principio, siempre que se anuncia una norma que nos otorga derechos, surgen voces de protesta con diversa procedencia, a veces de los sitios más insospechados, por cierto, y a continuación vienen los bulos y la desinformación. A pesar de que en el anexo la propuesta establece el respeto y protección de intimidad y la dignidad de las personas afectadas, hay quien se adelantó a decir que esta propuesta va a obligar a que declares a la empresa tu orientación sexual o tu identidad de género y que esas empresas van a tener un listado con sus empleados LGTBI. ¿Qué decimos a esto? Que es radicalmente falso. Nadie en ninguna empresa tiene que decir quién es, quién desea ser o qué quiere ser en la vida. Esto es radicalmente falso. Lo que es verdad es que la ley de empleo decimos que hay una serie de colectivos que tienen ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, las mujeres. Por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia machista. Por ejemplo, las personas trabajadoras con discapacidad. Por ejemplo, un montón de colectivos que, por desgracia, tenemos estudiados científicamente que sufren, sin lugar a dudas, o tienen muchísimas más dificultades en el mundo del trabajo. ¿Qué dice la ley de empleo? Lo que dice es hay una serie de sectores que tienen una serie de vulnerabilidades. A nadie se le va a obligar a decir a quién ama, cómo quiere amar o quién es. Es radicalmente falso. Pero es verdad que, lógicamente, si la persona quiere hacer, tener, ¿no? Como ciertos planteamientos de derechos y demás, si quiere voluntariamente lo puede hacer constar en su empresa, sencillamente para ser destinatario de una serie de realidades. Pero vamos, falso de toda falsedad lo que se ha dicho, lo ha dicho la derecha mediática, sabiendo además que era rotundamente falso. Y en la empresa menos. Y en la empresa absolutamente menos. Pero es como si le decimos a la agencia tributaria, nos obligase a decir, ¿no? Cuál es nuestra orientación sexual. Pues no es así, para nada. Otro bulo que circuló. Sí, mucho. Sí. Y además decían que yo iba que para que te contratasen en una empresa, algo así decían, tenías que ser una persona LGTBI en España y que entonces íbamos a dar desde el Ministerio de Trabajo muchos incentivos y muchos recursos. Prácticamente que se iban a regalar empleos para personas LGTBI. Para personas LGTBI, que es lo que vamos. Nos daba usted los datos antes de discriminación de las personas LGTBI en España, es decir, que no, todo radicalmente falso. Y es evidente que este es un problema, un gran problema al que nos enfrentamos, el tema de los bulos. Ya sabemos que intentar regular los bulos y la desinformación es delicado porque entran en juego derechos y libertades, pero ¿qué se puede hacer ante esta avalancha? Bueno, yo creo que yo soy una absoluta profana y soy víctima, como todos y todas, ¿no? De los mismos, pero desde luego lo primero que deberíamos de hacer es, creo que tener
en las fases primarias, educación, ¿no? Un proceso de socialización sobre lo que deben de ser derechos fundamentales. Esto lo digo porque antes, por ejemplo, uno de los factores de vulnerabilidad, ¿no?, en el sistema público español de empleo es el edadismo, ¿no? Si tú indicas, es otro de los factores, ¿no? Si tú tienes más de 45 años, 50, o sea, si eres de mi edad, ¿no?, y vas a un proceso de selección, solo por poner tu edad, que aquí se indica la edad, ¿no?, automáticamente eres discriminado. Probablemente no se te contrate. Esto lo digo muchas veces, me pongo de ejemplo. Una persona de mi edad que está en lo mejor de su profesión, seguramente, pues saldría en un proceso de selección descartada sencillamente por la edad. Digo porque fijaos si es en la ley de empleo, este es uno de los requisitos de ¿qué creo que tenemos que hacer? Cambiar la cultura que tenemos en las empresas y en la vida, digo, ante las fake news, los bulos y demás, pero cambiarlo en el sentido de tener una cultura que sea profundamente inclusiva. En el mundo de la empresa yo le digo siempre a los empresarios y a las empresarias y a los sindicatos, es decir, prescindir del talento hoy, del talento de quienes fuéramos, como seamos, da igual la edad. Pensad que en el mundo del trabajo no se puede segmentar el mundo del trabajo. No hacemos contrataciones para jóvenes. A veces me decís, ¿cómo hay que contratar a jóvenes? Bueno, es que esto es un factor de discriminación, porque lo que hay son puestos de trabajo. No hay puestos de trabajo para jóvenes, puestos de trabajo para personas LGTBI, puestos de trabajo para mujeres. No, mire usted, puestos de trabajo para mayores. No, mire usted, lo que hay es un puesto de trabajo, una oferta de trabajo, la que fuere, y ahí lo que tenemos que garantizar es que seamos como seamos, amemos como amemos, practiquemos la religión, en el caso de las personas que practiquen religión, la que fuere, tenemos que garantizarles la igualdad y el respeto a sus derechos fundamentales. Digo esto porque ya sé que es muy complejo. A veces me decís, ¿cómo creamos empleo para jóvenes? Es que no se crea empleo para jóvenes, se crea empleo. Y lo que tenemos que garantizar es que ese empleo tiene que reunir los requisitos de igualdad. Fueren quienes fueren las personas que lo ocupan, tengan a partir de 16 años, que es la edad en la que España podemos trabajar, hasta los años que nos toque de jubilación, y amemos a quien amemos, seamos una persona LGTBI o profesemos la religión musulmana. Digo porque esto aprovecho también para explicarlo. Estamos en la Semana del Orgullo. En relación con el colectivo, esta semana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunciaba en el Consejo de Ministros y Ministras la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley LGTBI trans de la Comunidad de Madrid. Era una decisión necesaria, vicepresidenta, y entiendo que exigía una cierta urgencia para que la ley en cuestión no pudiera dañar derechos fundamentales, ¿no? Sin lugar a dudas. No puedo desvelar nada del Consejo de Ministros, pero como se ha hecho público la interposición del recurso, estamos ante una ley de la Comunidad de Madrid que patologiza es que es muy grave lo que está haciendo. Por tanto, es una vulneración de derechos fundamentales. Y yo me siento muy orgullosa de estar en ese Consejo de Ministros en el que hemos decidido interponer un recurso para garantizar la igualdad de todas las personas en nuestro país, también en la Comunidad de Madrid. También en la Comunidad de Madrid. En el día de la semana o en la Semana del Orgullo, que es una semana maravillosa que refleja el país que somos de verdad, ¿no? Que somos un país diverso, afortunadamente, y rico, en fin, y que somos un ejemplo en el mundo, y en Navidades. Digo, con los derechos fundamentales son claves. No son relativizables, lo son en la Comunidad de Madrid y lo son en África. Son exactamente idénticos. Digo, esto es novedad lo que estoy diciendo, pero es bastante grave que tenga que ser el Gobierno de España el que tenga que garantizar la igualdad y los derechos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es que hemos oído verdaderas barbaridades. La respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido muy airada. Creo que hay cuestiones que tienen muy difícil defensa. El tercero de los puntos por el que se presenta el recurso hace alusión a la contraposición de derechos para las mujeres trans que, según la ley madrileña, podrían utilizar los mismos espacios que el resto de mujeres. Otra vez, viene a decir la norma siempre que no molesten a las demás. Sí, es brutal. O sea, esta norma, yo que no soy docente, es para ser estudiada en los coles. Y que los niños y las niñas de nuestro país sepan lo que no puede pasar. Es decir, es gravísimo lo que está, la ideología que está supurando esa norma, que va contra los derechos fundamentales de las personas en nuestro país.
así de radical lo digo. Por tanto, es triste que tengamos que interponer un recurso que además tardará tiempo para garantizar la igualdad de derechos en la Comunidad de Madrid. Claro que lo es, pero también la política sirve para esto. Aunque celebramos la ley trans y LGTBI nacional, ¿es necesario implementarla? Recordamos que la ministra Redondo dijo hace poco que no se iba a regular la situación de las personas no binarias porque no estaba en el acuerdo de gobierno. ¿Es posible hacer un poco la vista gorda y salirse del acuerdo de gobierno si es para conseguir nuevos derechos y libertades? Soy forofa, hay que hacerlo, sin lugar a dudas, vamos, sí. He dicho antes, derechos, derechos, derechos y derechos. Y además, cuando las personas trans y las no binarias ganan derechos, todas y todos ganamos derechos. Bueno, Esta sociedad es mucho mejor. Por tanto, por supuesto, nosotros hay cosas en el acuerdo de gobierno que no están, lógicamente, pero yo tenía la obligación de hacer lo que hice en esta norma, en una mesa de diálogo social con estas características. Pues no, pero lo he hecho y lo vamos a seguir haciendo. ¿Está en el acuerdo de gobierno que tengamos una prestación por hijo a cargo para reducir la desigualdad en España por un importe de 200 euros? No, no está, pero desde Sumar lo tenemos clarísimo, lo vamos a seguir defendiendo porque es sentido común en la sociedad. Y lo que no puede ser es que la política quede como una cosa intramuros, ajena. O sea, este debate está ganado en la sociedad. Igual mi padre se enfada, pero voy a poner un ejemplo, que es un hombre muy moderno. Cuando teníamos estos debates, ¿no? Él seguramente no sabía exactamente todo lo que estaba pasando, pero tenía una gran percepción en el debate que tuvimos en la ley trans, que era que esta norma ganaba derechos. Es verdad que seguro que a lo mejor no podía saber con exactitud, ¿no?, de qué se trataba exactamente, ¿no? Pero tenía muy claro que daba derechos y por tanto salió a defender esa norma como si no hubiera mañana. Bueno, pues va de esto. Y yo desde luego soy clara, no tenía que haber hecho lo que hice y lo hice por pura convicción y desde luego los acuerdos de gobierno están para respetarlos, pero también está la capacidad creativa. Fíjese, los ERTEs no estaban en el acuerdo de gobierno, ni muchas otras normas que he hecho y que han cambiado la vida de la gente. Por tanto, a favor de los derechos. Estamos, insisto, en la Semana del Orgullo, nos estamos encontrando con cartelería del orgullo en Madrid, que nos identifica con las copas, los tacones y los condones, y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud sacó a la homosexualidad como de su lista de enfermedades en 1990, parece que María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, ha decidido volver a patologizarnos, ¿no? Absolutamente. Venía por aquí caminando ahora y estaba viendo, recreándome en los carteles. Las discriminaciones, todas las discriminaciones son brutales, ¿no? Lo que pasa que lo que decía antes, cambiar la cultura es quizás lo más tedioso, ¿no? Y ahí hay un factor estereotipo. La cartelería de Madrid lo que indica es un estereotipo de lo que no es. En la Semana del Orgullo y de lo que son las personas LGTBI en nuestro país. Es decir, no son esa cartelería que quiere indicar que son solamente copas, que son solamente condones, que es lo que es radicalmente falso. Por tanto, la Semana del Orgullo es una semana, claro, que de disfrute absolutamente. Yo voy a ir con mi hija feliz con el país que somos, diverso y maravilloso, pero también es de reivindicación, porque estaba usted dando los datos de discriminación. Es que es una vergüenza. Es que esto es como para llegar a un momento en el que, fíjese, hay muchas empresas que ponen digitalmente o con carteles la accidentalidad que tienen. Bueno, pues estos datos que tenemos de discriminación son vergonzantes. Es como para que en la entrada de una empresa se pudiera poner las discriminaciones que sufrimos. Llegará un momento en el que vamos a hacer eso. Digo esto porque hay que cambiar los estereotipos para que alguien, cuando ponen una nómina maricón, como vimos en este caso, le suponga el cuestionamiento personal a ese ser humano que hace esa barbaridad, pues indica lo difícil que es cambiar esos estereotipos. Claro, que la Comunidad de Madrid haga, ¿no?, la cartelería, es decir, la imagen, lo que transmite sea esto, pues es una vulneración de derechos más. Pues Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Ganar derechos siempre es una buena noticia. Absolutamente. Le esperamos aquí para seguir hablando de buenas noticias. Gracias, un placer.